quedaste aquí con nosotros en tu programa Cirplasti Contigo. Pues hoy realmente vamos a hablar de cosas en general con respecto a nuestra salud, nuestro bienestar, nuestros propósitos, que dentro de las metas que tengamos esté sobre todo el cuidado nuestro. Así es. ¿Sabe que nosotros en este nuevo año hay muchas personas que yo estoy segura que dentro de las metas que se propusieron fue bajar de peso, fue hacerse una cirugía plástica? Correctamente. En fin, o sea, como un sinnúmero de cosas que a veces hay metas que sí son alcanzables y otras no. Y otras no, sí. Pero muchas de esas metas incluso se toman por presión social. Correcto. Y realmente yo creo que no debería de ser, porque es una decisión que nosotros debemos de tomarla por nosotros mismos para que realmente pueda realizarse. Sí, correcto. Realmente siempre yo comento que el paciente o cualquier persona que decide algo, ¿no? Debe hacerlo primeramente consciente psicológicamente de que quiere hacer eso. Y entonces hacer un compromiso consigo mismo de que lo voy a hacer por mi bienestar. Entonces ya luego eso se puede combinar con lo físico. Y al final entonces tú vas a lograr ese bienestar que andas buscando. Y no debe ser influenciado por un factor externo, ¿no? En este caso. Si lo hacemos por presión social, entonces no estamos siendo felices, no estamos haciendo lo que nosotros queremos. Entonces al final debe ser primero nosotros autoevaluarnos, decidir qué nosotros queremos hacer y si realmente eso me va a dar algún grado de bienestar. Y entonces procedemos a hacerlo, ¿no? ¿Sabe que cuando nos llegan a la consulta los pacientes, yo siempre hay una pregunta que yo a todos le hago, claro, cuando llegan por primera vez: ¿por qué llegaste aquí? ¿Cómo llegaste aquí? Correcto. Y es buscando realmente el motivo que lo llevó. ¿Por qué? Porque muchas veces, y me ha pasado, no sé si le ha pasado a usted, pero ellos me dicen, no, porque me la recomendaron, o porque ya me tienen muy sofocado, me tienen atacado con el tema de que tengo que bajar de peso. Sí. Yo le dije, ok, pero ¿y tú qué quieres? O sea, ¿qué tú has decidido? ¿Tú crees que realmente esto vale la pena? Entonces, yo trato de llevar a esa persona a que tenga conciencia de tomar la decisión propia, porque yo voy a decir una cosa: el que llega a una consulta de nutrición principalmente por una motivación externa, o sea, o por presión social, lo deja el proceso. Sí, claro, ¿no? Y que no, su proceso no lo hace a gusto. No. Pues, lo hace por eso mismo que estamos refiriendo, por un factor externo. Y ahí entra mucho el bullying. Y Sí. yo siempre digo que el paciente o la persona que están sufriendo algún tipo de presión social, y en este caso el bullying, que en algún momento debemos hablar de esto, ¿no? Sí, es un factor que genera mucha presión en los pacientes principalmente que están cursando con obesidad mórbida muchas veces. El paciente, señores, tenemos metabolismo diferente. Hay personas que comen un montón y no aumentan de peso. Sí, eso no tiene que ir totalmente directamente relacionado con la comida. Y comen cualquier tipo de comida, ¿no? Porque su metabolismo es quizá un metabolismo tan rápido, por así decirlo, para que me entiendan, que no llega a hacerle ningún tipo de efecto secundario a este paciente. Sin embargo, hay otros que comen poco, incluso se cuidan y aumentan mucho de peso. Obviamente, tiene que haber algún factor tal vez que le haga falta, quizá una vida un poco sedentaria, quizá no haga mucho ejercicio, pero tiene un factor genético le voy a decir una cosa, que condiciona. Claro, o exactamente, o que tenga hasta una enfermedad de base que no lo sepa. Exactamente. Entonces, ese paciente, si llega por una presión social, que el paciente está padeciendo una condición que no es de su gusto, ¿verdad? Pero ya psicológicamente le ha afectado más eso por la presión social. Entonces, primero hay que trabajar la parte psicológica para que primeramente se acepte cómo está y obviamente después entonces comenzamos a identificar cuáles son los factores que están condicionando ese aumento de peso y obviamente se trabaja en conjunto ya con nutrición, pero el paciente es consciente de que hay una condición que puede hacerle daño y que él lo va a hacer por su salud, no por la presión social como tal, ¿no? Exactamente, y le voy a decir algo, realmente también, yo siempre le digo mucho a los pacientes que si la persona llega, o sea, si el paciente llega donde mí para bajar de peso, me está regalando el dinero. Así mismo yo se lo digo. Sí. ¿Por qué? ¿Ustedes por qué yo le digo? Porque yo le digo, porque tú vas a bajar de peso. Pero si tú no tomas esto como un curso, como que tú estás tomando un curso para aprender a comer o a comer saludable o llevar una vida saludable, vas a volver a aumentar. Porque es que dejamos el proceso y entendemos que
que esa vida que nosotros llevábamos anteriormente no nos va a afectar y vamos a seguir comiendo de una manera desordenada. Entonces, eso no nos va a afectar. Sí. Entonces, existe la palabra de efecto rebote. Entonces, yo digo, obviamente tenemos que tener un efecto rebote porque estamos consumiendo lo mismo que consumíamos antes de iniciar el proceso. Sí, tiene que haber una disciplina. Tiene que haber una disciplina incluso. Sí. El que ha tenido obesidad, baja de peso, deja el proceso, vuelve a obesidad. Y se convierte en un ciclo. Un círculo vicioso. Claro, entonces el que realmente entra a este proceso debe de saber que ya tiene que ser por el resto de su vida. Claro. Debe haber un compromiso realmente. Yo siempre he dicho, incluso nosotros, el ser humano, debe, no sé si esté bien la palabra, pero debe como autoobligarse, vamos a decirlo así, para poder lograr objetivos en la vida. Sí. Porque si te das cuenta, todo lo que tú haces realmente es bajo un compromiso que muchas veces no genera ni tanto, aunque tú te sientas a gusto en el trabajo o en los estudios, lo que tú hagas, pero tiene que haber una exigencia para que tú puedas lograr lo que tú quieres. Cuando tú vas a la escuela, nadie le gusta levantarse temprano. Nadie quiere levantarse a las 6 de la mañana, ni a las 5, nadie quiere levantarse a las 3 de la mañana a estudiar, pero tú tienes una obligación de hacerlo, porque si no lo haces, eso tiene una consecuencia. Y la consecuencia es que te va a quemar la materia, no vas a pasar de curso o no vas a aprender. Entonces tú tienes una obligación que el cerebro te dice, oye, tienes que hacerlo. Qué buen ejemplo, tienes que hacer las cosas porque si no, eso va a tener unas consecuencias. Cuando nosotros no tenemos en nuestra mente, no visualizamos las consecuencias que tiene cualquier tipo de acción que nosotros tomemos consigo mismo, entonces al final no vamos a obtener esos resultados. Entonces debe existir una disciplina. Cuando nos sometemos a bajar de peso o cuando nos sometemos a un procedimiento quirúrgico, debe haber primero, por eso te decía, conciencia de lo que vamos a hacer, desear hacerlo, pero saber que eso va a conllevar de una disciplina para yo poder mantener esos resultados en el tiempo, porque si no, no vale la pena, ¿no? A mí me gustaría que usted nos pueda decir desde su punto de vista de cirugía plástica, por ejemplo, cuando le llegan ese tipo de pacientes, puede haber varios escenarios, puede haber un escenario de que llega una persona y diga, bueno, mire, yo quiero que usted me haga así, o yo quiero tener este cuerpo, o por ejemplo ya se opera, queda bella y a los 6, 7, 8 meses llega donde usted le dice, doctor, pero resulta que esto no fue lo que usted me hizo, ¿y qué fue? Pero resulta ser que fue que aumentó de peso, y obviamente por lógica no se va a ver igual. Mira, lo primero que yo le digo a los pacientes cuando llegan a mi consulta, o más bien trato de llevarlo a un estado de realidad, ¿no? A un resultado real, porque el paciente que te llega a ti con una foto, y eso es muy común, hay pacientes que te mandan fotos a ti antes de operarse, doctor, yo quiero quedar con las mamas como esta paciente, como esta persona, o me gustaría un cuerpo así, y entonces tú le dices, pero ¿y tu cuerpo? ¿Y tus mamas? ¿Cómo son? O sea, una paciente con una hipertrofia mamaria, es decir, una mama grande, una mama o una gigantomastia, una mama enorme, que le llegan casi al ombligo, entonces te lleva una foto de una paciente que tenía quizá una hipotrofia mamaria, es decir, una mama pequeñita, y que se puso unos implantes, tiene una mama bellísima, con un escote espectacular, una piel perfecta, no se notan heridas, y entonces la paciente que tiene la gigantomastia te pide un resultado como esa mama. ¿Lo vas a obtener? No va a obtener ese resultado. Puede obtener un resultado muy bonito, tal vez parecido, pero nunca van a ser similares por dos razones. Una, porque son dos cuerpos diferentes y son dos condiciones diferentes. Ya el simple hecho de tener una hipertrofia mamaria o una gigantomastia te indica que lleva cirugía con grandes cicatrices para poder darle esa forma cónica a esa mama y para quitar todo ese tejido. Entonces, por ahí inicia. O sea, no puedo obtener el resultado de otra persona si no tengo la misma condición. Ahora, supongo que tiene la misma condición del paciente, o sea, una mama hipotrófica pequeña, el otro la tenía pequeña, pero también tu cuerpo diferente. Entonces tiene que ver eso, incluso tu estatura, ver tu tórax, tu perímetro torácico. Entonces eso va a definir un resultado en tu caso y en ese caso de esa otra paciente. Entonces siempre van a ser resultados diferentes, van a ser resultados bonitos, pero cada paciente, lo primero que tiene que estar consciente de que su resultado se va a adaptar a su cuerpo. Eso es lo primero. Ahora bien, ya que nosotros tenemos la cirugía, y en este caso voy a poner de ejemplo, un ejemplo del contorno corporal, la cirugía de contorno, llámese abdominoplastía, lipoesculturas, etcétera, eso es otra cosa. El paciente llega a tu consulta y dice, ok, yo me voy a operar,
Pero el paciente entiende que se va a operar, que con la cirugía resolvió su problema. Error número 1. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros nos operamos, tenemos entonces que darle mantenimiento a esa cirugía. Y es cuando viene la disciplina para nosotros mantenernos saludables y aparte mantener ese resultado. Porque si yo entiendo que haciéndome una lipoescultura, haciéndome una abdominoplastía, poniéndome grasa en los glúteos, caderas, etcétera, voy a obtener un cuerpo bonito, ¿lo vas a obtener? Sí lo vas a obtener. Y yo te voy a garantizar un resultado bonito en el postquirúrgico inmediato. Sí, te va a ver muy bonita al momento de la cirugía. ¿Me entiendes? Ahora bien, después tiene que haber entonces una combinación en los primeros días, meses, con el cirujano, de un seguimiento para nosotros ayudar en ese proceso de desinflamación, que se vea agradable el resultado. Pero una vez que se estabiliza ese metabolismo de esa paciente, ya pasado unos 5 o 6 meses, si esa paciente no mantiene una vida disciplinaria, llámese con buena alimentación, que haga por lo menos ejercicio, aunque no sea tan enérgico, pero para mantenerse, usar sus prendas que se le indican, entonces ese paciente posiblemente vaya a tener un resultado que no sea el que se vio al inicio o un resultado que era el que ella esperaba. Entonces, por eso hay pacientes que tú lo operas, se ven muy bonitos en la cirugía, pasan 3, 4, 5 meses, se ven súper bien, pero te pasa un año y la paciente te llama y te dice a veces, y lógicamente, doctor, pero usted me dejó un gordito aquí o me dejó algo por acá, etcétera. No es que eso no pueda pasar, quizá que quede porque, qué sé yo, una cirugía, una lipo, tú estás haciendo una cirugía con un dispositivo y tú vas haciéndolo prácticamente, podemos decir, al ojo por ciento, porque tú vas analizando más o menos la delgadez del tejido, etcétera, pero tú tratas de dejarlo simétrico. Pero hay pacientes a veces que lo que hace es que aumentan de peso y entonces te llaman, doctor, mire, por ahí me quedó una cosita aquí, y tú lo ves el paciente y dicen, pero yo no te dejé pero eso. el paciente aumentó de peso, tú aumentaste de peso. Aquí. Dice, bueno, aumenté una librita, doctor. No, aumentaste una librita. Entonces tú tienes tus grasas ahí, que aunque te hicimos una liposucción y sacamos una gran cantidad de grasa, pero te queda grasa en tu cuerpo, ¿no? Y cuando usted como nutrióloga sabe que el paciente que aumenta de peso no aumenta el número de células grasas, sino más bien que aumenta el tamaño de las células. Entonces, si usted está delgado, sus células están pequeñitas, pero cuando usted aumenta de peso, las células aumentan de tamaño. Entonces, aunque te hayas sacado grasa, tiene más grasa. O sea, si aumentaste de peso, va a aumentar. Tal vez no aumente como estaba anteriormente, pero se va a notar que aumentaste de peso. Entonces, cuando te dice lipo, va a haber más grasa. Por eso hay pacientes que luego tienen que someterse a una lipoescultura secundaria, ¿me entiende? Para otra vez volver a lograr ese control corporal. Pero igual, como decía usted, como la parte de la alimentación, si el paciente primero no se hace consciente de que tiene que cuidarse, de que tiene que llevar una vida saludable, entonces pues no va a lograr ese resultado que anda buscando. Va a ser un resultado temporal. Si queremos mantenernos con un resultado permanente, debemos entonces ser disciplinados. Eso es con todo en la vida. Sí. O sea, todo lo que uno se proponga debe de ser sostenible. Vamos ahora, en este nuevo año, tratar de ponernos metas cortas y reales. Por ejemplo, si decidimos hacernos un procedimiento quirúrgico, vamos a organizarnos mentalmente, físicamente, hasta económicamente. Correctamente. Porque también la parte económica influye en la parte mental. Claro, claro. Mira, es que es una combinación. Yo escuchaba recientemente que Singapur es uno de los países donde hay una economía más sólida. Un lugar súper limpio, un lugar espectacular, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que exigen allá en Singapur, teóricamente, es la limpieza. O sea, la persona debe tener, o sea, debe haber una conciencia primero personal, que yo creo que eso aplicaría para todos los países. Eso es lo primordial realmente. Exactamente. Entonces, y luego debe haber disciplina. O sea, son personas súper disciplinadas. Entonces, tú tienes disciplina y tú, además de eso, eres una persona que también eres limpio, mantiene un entorno agradable. Entonces, asimismo, tu cerebro se organiza, ¿no? Si tú tienes las cosas bien organizadas, limpias, pues así está tu mente. Y si tú eres disciplinado, entonces asimismo tú vas trayendo cosas mejores a tu vida. Y obviamente mucho más prosperidad. Entonces, son factores importantes que debemos tomar en cuenta cuando vamos a tomar cualquier tipo de decisión. Tú te das cuenta que si tú te montas en un vehículo de una persona
y tú lo encuentras súper desorganizado, con todo tirado por ahí, etcétera, lo encuentras sucio, la primera percepción que llega a tu mente es que está mala esa persona, está mal, o sea, hay un problema. Mire, yo le voy a decir algo, oigan, yo no sé si a ustedes le ha pasado eso, mi querido público oyente, pero, por ejemplo, en mi caso, cuando yo tengo esa cartera que, ay, Dios mío, como uno dice de manera dominicana, con las patas para arriba, sí, que yo me siento de verdad y la organizo. Yo siento mentalmente que así se me organiza el cerebro. Señores, eso es real. De verdad. Sí. Cuando uno está en un entorno desordenado, realmente, así mismo está el cerebro de uno. O sea, que esas metas también, y vuelvo, yo me voy a pasar el programa entero hablando de meta, porque mentalmente, nosotros, lo primero que hablamos, o sea, cambio de año, metas nuevas, no sé cuánto. Entonces, por eso que yo hablé el programa entero de metas. Entonces, vamos a organizarnos, vamos a imaginarnos que esto es nuestro closet, nuestra cartera, lo que ustedes quieran, pero organizarnos de una manera que sea real, o sea, que ustedes digan, por ejemplo, hay gente que se propone que quiere una cirugía plástica en verano porque los niños están de vacaciones, o por ejemplo en sus vacaciones del trabajo. ¿Usted considera que hay un tiempo X? O sea, como que usted diga, bueno, hay un tiempo, el mejor tiempo para una cirugía plástica es... No existe. Sí, no existe realmente. Es uno que debe de organizarse como persona. Sí, claro. Ahí vuelve lo mismo otra vez. Donde tenemos que buscar un equilibrio y obviamente lo que yo quiero físicamente y cómo me siento mentalmente. Entonces debe existir ese equilibrio primeramente. Entonces no existe un momento. El momento es el momento en el que usted se organice, que usted se sienta psicológicamente, que usted quiere, un ejemplo, realizarse una cirugía o que quiere bajar de peso en el caso de nutrición. Y que yo quiera hacerlo. Entonces, ya si tu mente lo quiere y te siente con él, ya eso es un objetivo en tu vida, porque tú lo deseas. Entonces, vamos a obtener un bienestar una vez que nosotros logremos hacer ese cambio físicamente. Ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando tengamos las condiciones para hacerlo. ¿Cuándo? Cuando ya yo me organice, que tenga el tiempo necesario para yo hacer esa cirugía, que yo entienda que voy a poder cumplir con ese proceso de recuperación. Dos, que desde el punto de vista de salud me encuentre en la condición adecuada para realizarme una cirugía, ¿no? Cuando me refiero a eso es que no haya ningún tipo de comorbilidades y enfermedad agregada, y si existe, que esté controlada, que todos mi laboratorio, cuando me someta a ello, estén perfectamente bien, mis evaluaciones con los médicos correspondientes, y que yo me sienta que estoy bien ya, y que veamos que en los estudios que le hacemos a ese paciente todo esté bien. Entonces ya tenemos dos factores importantes. Yo quiero, tengo esta parte bien y tengo el tiempo para hacerlo. Y una parte muy importante, la parte económica no se puede quedar. Que tenga la condición económica para hacerse su cirugía y que obviamente cuente con los recursos para hacérsela y para su postquirúrgico, para que tenga una buena evolución. Entonces, si hay un paciente que está preparado para realizar su cirugía, entonces, ¿cuándo se la va a hacer? En ese momento que esté preparado. No importa en cuáles de los 12 meses del año se planifique. A veces hay algunas supersticiones, algunas personas que dicen que no se operan en X mes del año, o cuando la luna está en X forma, etcétera. Eso son cosas, sí, son cosas... Sí, puede que sea cierto, porque hay muchas creencias en general. Sí, pero son tabúes, son cosas ilógicas. Te voy a explicar por qué. Porque si una persona de esa que tiene que esperar que la luna cambie o tenga X condición para operarse, le dan un tiro ahora en la calle, o lo choca un carro y la luna está en la condición que no le gusta, hay que operarlo. Hay que hacer lo que haya que hacerle y posiblemente salga muy bien, ¿me entiendes? Entonces, eso es verdad. No tiene, o sea, obviamente si usted entiende que se siente más a gusto psicológicamente porque usted su energía la canalice mejor en X parte o en X etapa del año o de un mes, bueno, pues usted lo hace. También eso es parte de que usted se sienta bien. Pero no es una quizá una condición exactamente de que es específico para usted hacerse una cirugía. No, para nada. Nosotros operamos los 12 meses del año. Exactamente. O sea, el doctor realmente ha operado hasta ¿cuándo? Hasta el 28, yo creo, de diciembre operó. Mira, hay necesidad de pacientes que tú a veces dices, mire, yo no voy a operar en X fecha. Por ejemplo, yo el año pasado me programé para no operar en diciembre, teóricamente a partir del 15, y tuve que operar hasta el 28. Exacto. Oye, 29. Porque ya incluso tenía programado irnos de vacaciones, ya no lo hicimos. ¿Por qué? Porque había compromiso con pacientes que por alguna razón no pudieron hacer su cirugía. Exactamente. Y tuvimos que cumplir en esa etapa, en esa fecha con ellos. Y obviamente logramos... Ya se puede imaginar, prácticamente ya a final de año. O sea, que es lo que nosotros no podamos... proponer y organizar realmente. Y mira, y algo que me hizo sentir mucha satisfacción
Hubo una paciente que yo operé de un lifting facial. Vamos a hablar luego de ese tema, de un estiramiento facial. Sí. Y es una paciente que en el año entero me dijo que se iba a operar, pero que nada más tenía diciembre disponible, que se iba a operar. Y la operamos un 18 de diciembre, que fue la primera paciente que me abrió ese mes de diciembre para operar, porque yo iba a operar hasta el 15. Ahora, esa paciente quedó feliz. Una paciente que tenía 60 y tantos años. Ustedes tienen que ver esa foto de antes y después. Tiene como 20 años menos. No, claro. Que no me está escuchando ella, porque yo no le estoy diciendo vieja ni nada de eso, pero realmente el cambio fue espectacular. Pero la paciente tenía 60 y tantos años, para no decir la edad exacta, pero tenía un aspecto de 70 y algo, o de 80 casi, o sea, mucha flacidez en la piel, en su cuello, etcétera. Y al realizarse el procedimiento quirúrgico, esa paciente quedó espectacular. Y ella dijo, doctor, eso es lo que yo quería para mi nuevo año. Estoy feliz. Y se hizo su foto conmigo espectacular y feliz con su nueva cara para su nuevo año, ¿no? Bueno, mis señores, déjenme decirle que gracias a Dios nosotros podemos ofrecerle en Cirplasti un cirujano plástico especializado, certificado, una nutrióloga que los va a recibir con mucho amor y cariño para darle un buen seguimiento, con equipos de última generación, tanto en cirugía plástica como en el spa. Como nuestro spa, así que ustedes saben, dentro de la meta de ustedes de este año, por favor, incluyan ahí una visita a Cirplasti. Quédate ahí con nosotros y volvemos en breve aquí en Cirplasti contigo. Hola, el día de hoy nos encontramos acá con una paciente que le realizamos un lifting facial o una ritidectomía Super High Smart. La paciente cursa con su 11º día de postquirúrgico y yo quiero que ustedes vean, miren sus resultados, cómo se ve su cara, bastante bonita, hidratadita. Ya aquí hemos reposicionado todo su tejido en la región malar, miren cómo se ve el surco, bastante mejorado. Damos puntitos de su blefaroplastía superior e inferior y miren cómo se ve, un poquito inflamada, pero es bastante reciente todavía.